Siéntense, hermanos, por favor, y abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La semana pasada hablamos de los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Efesios, y en esos primeros 3 versículos, hermanos, el apóstol Pablo nos habla acerca de la condición en la que se encuentran todos aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero también es la condición en la cual nosotros, cada uno de nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, es la situación en la que nos encontrábamos. Solamente que a veces se nos olvida y creemos que siempre hemos sido como somos el día de hoy. Pero si nos ponemos a reflexionar, a meditar, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que ha habido un cambio en nuestras vidas, una transformación en nuestras vidas. Si ha pasado el tiempo y no ha habido cambio en nuestras vidas, entonces algo está sucediendo, porque la vida de Dios a través del Espíritu Santo no está haciendo efecto en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo hablaba, hermanos, de aquellos que aún no le entregan su vida al Señor. En primer lugar, vimos que el apóstol Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el versículo 1. En el versículo 2, la primera parte dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, es decir, hacíamos lo que todo el mundo hace. Y a veces nos escudábamos, ¿verdad?, en el dicho de que pues la mayoría lo hace, ¿qué tiene de malo? Pero no siempre la mayoría tiene la razón. En tercer lugar, el apóstol Pablo decía también, escribe ahí, que estábamos bajo el control de poderes malignos, que hacíamos su voluntad, que esos espíritus operan aún en los hijos de desobediencia. También nosotros estábamos bajo ese dominio. En el versículo 3 nos dice 2 cosas más el apóstol Pablo. Primeramente, que estábamos dedicados a agradar la carne, o sea, nuestros deseos pecaminosos y rebeldes en contra de la voluntad de Dios. Y finalmente, la segunda parte del versículo 3 dice que estábamos condenados. Por lo tanto, como una consecuencia de todo lo anterior, hermanos, estábamos bajo la condenación delante de Dios. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo en los versículos 4 al 7, él nos da las buenas noticias. Nos da las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Dios ha cambiado nuestra condición. Y dice el versículo 4 al 7, hermanos, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas de salvación, hermanos. Y el apóstol Pablo comienza con 2 palabras que nos pueden parecer insignificantes si las pasamos por alto o las leemos de corrido. Pero las primeras 2 palabras, pero Dios, es donde Pablo hace un cambio de nuestra vida sin Dios a nuestra vida con Dios. Y esas 2 palabras, hermanos, con las que comienza el apóstol Pablo el versículo 4, pero Dios, no solamente nos recuerdan la terrible condición en la que nos encontrábamos en nuestra vida pasada. No solamente nos recuerdan nuestra vida de fracasos y de pecados. No solamente nos recuerdan nuestra vida de rebelión contra la voluntad de Dios y nuestra condición de perdidos delante del Señor, sino que también, hermanos, nos recuerda que si no hubiera sido por la intervención de un Dios que es rico en misericordia, por la iniciativa de un Dios que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, seguiríamos en la misma condición que estábamos antes, o probablemente peor. Lo más seguro es que peor. Pero gracias a ese Dios, hermano, rico en misericordia, y que por el gran amor que nos tiene, nos ha salvado.
Y el apóstol Pablo, hermanos, pasa entonces a describir tres acciones de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tres cosas muy específicas. La primera de ellas, yo espero que tenga su Biblia abierta para que vaya siguiendo esta palabra. Dice la primera parte del versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, lo primero que hizo Dios es que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo primero que Dios ha hecho, hermanos, es que nos ha dado vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero no estamos más muertos. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Nos ha dado vida juntamente con Cristo. El cristiano, hermanos, esto quiere decir que el cristiano ha dejado de estar excluido de la presencia de Dios. Antes estábamos lejos, apartados de Dios, sin ninguna esperanza en este mundo. Ahora, hermanos, como dice Romanos capítulo 3 versículo 23, ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no estamos muertos. Jesús, hermanos, lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él Dios nos ha dado vida. Jesús, hermanos, dice la Escritura que en Él está la vida, dice el apóstol Juan en Juan 1:4. Y cualquiera que deposite su confianza en Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Lo afirma Juan en el capítulo 3 versículo 16, tan conocido de todos. Porque Dios, hermanos, dice la Escritura, no es Dios de muertos, sino de vivos. La segunda cosa, hermanos, que el apóstol Pablo afirma en este pasaje, el versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó. Esa es la segunda cosa que Dios ha hecho por nosotros. Juntamente con Cristo nos ha resucitado. Ese es el significado, hermanos, que se encuentra detrás del bautismo. Colosenses capítulo 2 versículo 12, que leímos en un principio, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando usted desciende las aguas del bautismo con fe en su corazón, cuando usted es sumergido en el agua, estamos simbolizando una muerte a nuestra vida pasada. Y cuando usted sale del agua, está simbolizando una resurrección a una nueva vida. Eso es lo que Dios nos ha dado, hermanos. Nos ha resucitado, pero no para ser los mismos. Cuando Cristo resucitó, hermanos, su apariencia era la misma, pero al mismo tiempo era diferente. De tal manera, hermanos, que cuando María vio a Jesús por primera ocasión, no lo reconoció. Hasta le hizo la pregunta: ¿dónde han puesto al maestro? Si tú te lo has llevado, dímelo. Era el mismo, pero diferente a la vez. Era el mismo porque los apóstoles, cuando lo vieron, lo reconocieron. Era el mismo, hermanos, porque cuando le dijo a Tomás: mete tu dedo en las llagas de mi mano y mete tu mano en mi costado, era su cuerpo que había sido crucificado y tenía las marcas de su sacrificio. Pero al mismo tiempo era una persona diferente. Cuando usted es resucitado por Dios a través de Jesucristo, hermanos, es la misma persona, tiene el mismo nombre, tiene el mismo ADN, tiene sus mismas huellas digitales, tiene su misma edad. Eso no cambia, pero debe ser diferente al mismo tiempo. Usted ha sido resucitado para vivir en una novedad de vida, en una vida nueva, dice Romanos 6:4. Para que ya no andemos, hermanos, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Escribirá más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 4, 17 y 18 de Efesios. Sino por el contrario, hermanos, hemos sido llamados a dejar atrás nuestra pasada manera de vivir,
a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hemos sido llamados, hermanos, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También lo escribiría Pablo en el capítulo 4, 22 al 24. Eso lo vimos hoy en la escuela dominical. Así que usted ha sido resucitado, pero no para seguir siendo el mismo, sino para ser diferente, para ser mejor, para caminar hacia la perfección, hacia la santidad a la cual hemos sido llamados. Está casado con la misma y con el mismo, pero es diferente. Es un matrimonio diferente, porque ahora es un matrimonio que está fundamentado, su vida y su matrimonio y su hogar, en Cristo Jesús. En tercer lugar, hermanos, dice Pablo en el versículo 6: y asimismo, no solamente nos resucitó con Cristo, sino que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, ¿qué significa esto? Estar sentado en los lugares celestiales, o que nos han sentado el Señor en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. No se vaya con la idea de que simplemente estamos con Cristo para estar sentados junto a Él, o para estar sentados con Él en una actitud de pasividad. No, hermanos. Lo que nos habla aquí en estas palabras es que Dios nos ha hecho entrar, cuando habla de las esferas celestiales, nos ha hecho entrar en un nuevo ambiente, en una nueva esfera de vida, en un nuevo estilo de vida. Quiere decir, hermanos, que este mundo que está separado de Dios ya no es más nuestro hogar. Ahora vivimos en el ambiente para el cual Dios nos creó originalmente. Un ambiente propicio, escuche esto, un ambiente propicio para crecer y multiplicarnos. ¿O no fue esa la voluntad de Dios original para el hombre, para Adán y Eva? ¿No les dijo: creced y multiplicaos? Ahora que estamos en Cristo, hermanos, Dios nos ha puesto en ese ambiente. Aunque estemos rodeados de maldad, aunque estemos rodeados de pecado, aunque estemos rodeados de tinieblas, la presencia del Espíritu de Dios crea ese ambiente en nuestras vidas, hermanos, que nos ayudan a cumplir la voluntad de Dios de crecer en lo personal y multiplicarnos en los demás. Jesús, hermanos, se refirió a menudo a este nuevo mundo, a este nuevo ambiente, como el reino. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús en una ocasión. El que no naciere de nuevo, le dijo a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. En Lucas 12:32 dijo Jesús: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mientras que ahí mismo en Lucas 22, 29 y 30 dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Usted ya no pertenece a este mundo. Aunque vivimos en él, aunque nos movemos en él, usted tiene una nueva ciudadanía, y esa ciudadanía está en los cielos. Es una realidad. Ya usted es un ciudadano de los cielos si Cristo está en su corazón. Porque Dios nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Yo quiero pedirle que note una cosa, hermanos. En las tres cosas que acabo de mencionar, las hizo Dios, pero una de las tres cosas las hace a través de su Hijo Jesucristo. La primera de ellas dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6: y juntamente con Cristo nos resucitó. Y la número 3: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque ahora, hermanos, el centro de nuestra vida
El centro de nuestra existencia debe ser nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, el apóstol Pablo declara el propósito por el cual ha hecho todo esto por nosotros. No lo hizo, hermanos, porque lo merezcamos. No lo hizo porque seamos mejores que los demás. Ya lo leímos en el versículo 4. Lo hizo porque es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Pero el versículo 7, hermanos, que es el último versículo, nos habla acerca de el porqué, el motivo, el propósito que hubo en el corazón de Dios por el cual Él ha hecho todo esto por nosotros. El por qué nos dio vida en lugar de darnos lo que realmente merecíamos, que era el castigo por nuestros pecados. Y la respuesta, hermanos, a ese porqué, a ese propósito, va más allá de nuestra salvación. Va más allá, hermanos, de solamente nuestra libertad. Va más allá, hermanos, del simple perdón de nuestros pecados. Va más allá del anhelo de una vida eterna. Va más allá incluso, hermanos, de una comunión con Dios que es tan necesaria y tan importante. Pero va más allá de todo esto. Y le invito para que leamos juntos el versículo número 7. Dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, dice el versículo 7 que somos llamados para mostrar. ¿Para mostrar qué? Para mostrar su gloria, hermanos. Para mostrar su gloria a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestras acciones, a través de nuestra manera de pensar, a través de nuestros hechos, a través de nuestra convivencia, a través de nuestras conversaciones unos con otros, pero sobre todo a través de nuestro testificar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto, mis amados, va más allá del tiempo de Pablo, va más allá del tiempo de los Efesios, va más allá, hermanos, del tiempo de la iglesia primitiva. No se terminó con el primer siglo, porque la Escritura dice para mostrar en los siglos venideros. De tal manera, hermanos, que lo que comenzó un día en Jerusalén y continuó por toda Judea y Samaria, y posteriormente se extendió por Antioquía, por Éfeso, por Corinto, por Galacia, por Roma, y alcanzó a los cristianos del siglo segundo, tercero y cuarto, ha llegado hasta nuestros días y debe seguir extendiéndose, hermanos, por toda la nación, por todo nuestro país de México, por todo nuestro estado, por todo Monterrey, por todo San Nicolás. ¿Quiénes viven en Monterrey? Baje su mano. ¿Quiénes viven en San Nicolás? Baje su mano. ¿Quiénes viven en Guadalupe? ¿Quiénes viven en Escobedo? ¿Quiénes viven, hermanos, en Santa Catarina? No quiero omitir a nadie. En Santa Catarina. Allá hay hermanos de Santa Catarina. ¿Quiénes viven en San Pedro? No, en San Pedro no, allá puros ricos. ¿Quiénes viven en Apodaca? En Apodaca. En Pesquería. Pesquería no hay. Allá puros coreanos. Hermanos, por todos esos lugares donde haya un hijo de Dios, la gloria de Dios debe estar siendo manifestada a través de su vida. Para eso nos llamó el Señor, para manifestar, para mostrar, en los siglos venideros, incluyendo nuestro tiempo y los tiempos futuros, las abundantes riquezas. Escuche, medite eso con los ojos cerrados. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Escúchelo otra vez. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para eso Dios nos ha llamado, hermanos. No nos ha llamado para hacer adornos. Nos ha llamado para manifestarle las abundantes riquezas para manifestar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y quizá usted se preguntará: ¿y a quién tenemos que mostrarle esas abundantes riquezas de su gracia? En primer lugar, a la creación. Porque la creación aguarda, hermanos, la manifestación de los hijos de Dios para ser libertada de la esclavitud de corrupción a la que ha sido sometida a causa de nuestro pecado. Para manifestarla, hermano, a los ángeles, para que, como dice en Apocalipsis 7, 11 y 12, para que se postren ellos sobre sus rostros delante del que está en el trono y adoren a Dios diciendo: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para mostrársela, hermanos, también a aquel que por mucho tiempo dominó nuestras vidas, al príncipe de la potestad del aire, para mostrarle que tenemos la victoria sobre él en Cristo Jesús y que ya no estamos bajo su dominio ni bajo su poder. Pero sobre todo, para mostrarle esas riquezas, abundantes riquezas de su gracia a la humanidad entera, a la humanidad perdida, hermanos, para anunciarles las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que al igual que nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo y que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ellos sepan, entiendan y decidan que ahora ellos también pueden ser pueblo de Dios y pueden alcanzar misericordia. A eso nos ha llamado el Señor, para que cada uno de nosotros sea un testimonio vivo. Para eso nos dio vida, para eso nos resucitó de la muerte, para que ahora seamos un testimonio vivo de lo que el poder de Dios puede hacer en el corazón de una persona que se entrega a Jesucristo. Yo le pregunto, hermano, si usted está haciendo la voluntad de Dios a este respecto. Si verdaderamente usted está convencido de que está mostrando en este tiempo que le ha tocado vivir las abundantes riquezas de la gracia de Dios que en su bondad Él ha tenido para con nosotros. ¿Lo está haciendo? A través de su vida, a través de su conversación, a través de sus acciones, a través de su manera de pensar, a través de la convivencia unos con otros y a través de su testimonio hablado del amor de Dios. Cuando Jesús le hizo un llamado a sus discípulos, que es el mismo llamado que nos hace a nosotros si es que somos sus discípulos, Él dijo estas palabras: venid en pos de mí. Y dijo, ¿para qué quería que le siguiéramos? ¿Para qué, hermanos? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si usted realmente está siguiendo a Jesucristo, usted tiene que ser un pescador de hombres. Porque eso hace el verdadero seguidor de Jesucristo. El verdadero seguidor de Jesucristo no es egoísta. El amor de Dios, dice la palabra, ha sido derramado
en abundancia por el Espíritu Santo en nuestros corazones, de tal manera que ese amor, hermanos, debe desbordarse y debe salpicar a aquellos con los que nos encontramos día con día. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Piensa en eso, hermano. ¿Estoy siendo un pescador de hombres? Hace unas semanas atrás, los jóvenes de nuestra iglesia tuvieron un taller que lo anunciamos aquí, que se llama el taller de la caja roja. Y un joven vino a darles ese taller. Y los jóvenes me comentaban que les hizo una pregunta que los impactó. Les preguntó: ¿a cuántas personas le hablaste de Cristo esta semana? Yo le hago la misma pregunta. ¿A cuántas personas le habló usted de Cristo esta semana? Inconversos, obviamente. Piénselo. El deseo de Dios, hermanos, no es que Cristo siga colgado de una cruz para que ahí le adoremos. El deseo de Dios, hermanos, no es limitar a Cristo a estas, pues sí, aunque tiene una forma diferente, pero siguen siendo 4 paredes. No es el deseo de Dios que Cristo esté encerrado aquí, en 4 paredes. El deseo de Dios, hermanos, es que donde quiera que haya uno de sus hijos, allí esté Cristo Jesús. Por eso Él dijo: y he aquí, yo estoy con ustedes, no para acompañarlos solamente, no para dirigirlos o guiarlos solamente, no para consolarlos en los momentos difíciles solamente, sino que también está con nosotros para que donde quiera que vayamos seamos capaces de mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.